Bueno, yo creo que ya entraron todos los que iban a entrar. Entonces, vamos a darle continuidad a la clase anterior. En la clase anterior nosotros hablamos sobre lo que eran las confluencias, que simplemente este, aprendimos que las confluencias son simplemente confirmaciones, una o varias confirmaciones que nos hace el mercado en cierto parámetro para nosotros poder tomar una decisión. Hablamos que entre ellas teníamos lo que eran líneas de tendencias, teníamos líneas de tendencia, teníamos Fibonacci, teníamos soporte, resistencia, un posible pullback, X cosas. O sea, simplemente confirmaciones que nos hiciera el mercado para nosotros tomar una entrada. Mientras más confluencia o más confirmaciones tuviéramos, más seguros estábamos de, de tomar esa decisión, ¿cierto? Eso fue lo que se habló en la clase anterior. En esta nueva clase nosotros vamos a hablar sobre lo que son las tendencias y vamos a hablar sobre las tendencias internas, tendencia general, que son tendencias alcistas y bajistas, y tendencias internas. Vamos a aprender a diferenciar este, lo que es una tendencia general y una tendencia interna. Un minuto, silencio, que hay un poquito de ruido. Listo. Igual esta clase la estoy dando grabada porque yo sé que no todos, inclusive hay un compañero que no pudo asistir a la clase y me pidió el favor que la grabara. Listo. Vamos a empezar a definir lo que son las tendencias. Simplemente las tendencias son los movimientos que emplea el mercado, bien sea de manera alcista o de manera bajista. Por eso que nosotros decimos tendencia alcista o tendencia bajista. Nosotros la vemos en temporalidades altas. ¿Qué movimiento lleva el mercado? ¿Cierto? Podemos saber quién lleva el movimiento. Por ejemplo, vámonos en el pasado y nosotros veíamos que el Crash 300 venía de una tendencia bajista. Como nosotros o sea, llegamos a la conclusión de que es una tendencia alcista, porque simplemente nosotros vemos que el mercado nos hace altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Por eso nosotros decimos que el mercado iba en una tendencia alcista, ¿cierto? Impulso, retroceso, y así continuó en tendencia hasta que podemos ver que al momento el mercado está de manera lateralizada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no rompe resistencia y no rompe soporte. Ahora mismo estamos hablando tendencia alcista y tendencia bajista. Esto es importante para nosotros saber simplemente diferenciar quién lleva la fuerza del mercado. En el Crash 300, en temporalidades a partir de 1 hora, de 4 horas, en vela diaria, en velas de 8 horas, nosotros podíamos ver que el mercado lleva una fuerza bajista. Pero el mercado simplemente no hace impulso y un simple retroceso de manera alcista. El mercado, cuando nos hace un retroceso, el mercado también hace tendencia, que eso es lo que nosotros denominamos tendencias internas. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, aquí podemos ver de que el mercado venía en tendencia bajista. Cada vez que hacía los retrocesos, nosotros podíamos diferenciar en pequeñas temporalidades que el mercado hacía una tendencia alcista. ¿Es importante saber esto? Sí. ¿Por qué? Porque suponiendo que ustedes operan en contra del mercado.
usted dice, el mercado está haciendo altos más altos, bajos más altos. El mercado simplemente va en tendencia alcista. Pero ¿qué hace el mercado? Llega a un punto en que se empieza a regresar, a regresar, a regresar, y usted dice, no, el mercado ahora sí va a subir porque está retrocediendo mucho. Y retrocede y retrocede y retrocede hasta que le saca gran margen de pérdida, lo saca en SL, les quema la cuenta y ustedes dicen, no, es que el mercado está en manipulación. No, el mercado no está en manipulación. El mercado simplemente está siguiendo su tendencia en temporalidades altas, el cual era una tendencia bajista. Se los voy a marcar un retroceso para bajar la temporalidad, perdón, para que podamos simplemente ver con más claridad. Vamos a tomar como ejemplo este pequeño retroceso que hizo acá. Retroceso para continuar en tendencia bajista. Vámonos, por ejemplo, a ver la de 15 minutos. Acá estaba marcado, acá yo lo había marcado. Listo, aquí lo podemos ver con más claridad. Podemos ver de que el mercado nos llevaba, pero yo con aquí, nos hizo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso cada vez más alto, retroceso cada vez más alto, impulso cada vez más alto. Y ahí es donde muchas personas cometen el error de decir, no, es que el mercado simplemente va en tendencia alcista. El mercado simplemente va en tendencia alcista. Vamos a meter una compra porque el mercado va a seguir subiendo. Y va subiendo el mercado, meten la compra, el mercado es que se empieza a regresar, siguen metiendo operaciones, siguen metiendo compras. ¿Y qué hace el mercado? Continúa su tendencia a favor. ¿Cuál era la tendencia a favor? La tendencia bajista que nosotros veíamos en temporalidades altas. Eso es importante saber y reconocer al momento de hacer un análisis estructural. No sé si hasta el momento alguien tiene una pregunta o continuamos, este, o continuamos con el punto. Perdón. ¿Alguien tiene una pregunta brevecita para continuar explicando? ¿Alguien? ¿Nadie? Listo. Creo que hasta el momento estamos entendiendo el por qué es importante mirar una temporalidad, perdón, es importante mirar el mercado en una temporalidad alta. Yo la miro, yo mayormente yo miro la gráfica en 1 hora, 4 horas para saber quién lleva el movimiento o quién lleva la fuerza del mercado. Que yo sé que en 1 hora el mercado a mí me estaba haciendo o me lleva una fuerza bajista. Listo. Esperamos impulso, retroceso. Yo sé que el mercado, al hacer el retroceso, me va a formar una especie de una tendencia alcista, que es lo que se denomina tendencia alcista interna. ¿Por qué es interna? Porque es una tendencia que está simplemente en el retroceso de una tendencia común o una tendencia general, que es la tendencia de temporalidad alta. ¿Cómo nosotros, qué podemos hacer nosotros al momento de saber dónde vamos a buscar o aprovechar esas pequeñas reacciones? Bueno, como ya les había explicado anteriormente, el mercado no reacciona por reaccionar. El mercado simplemente reacciona donde hay confluencias o puntos de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? De que cada reacción que hizo el mercado en zonas del pasado simplemente tenía confluencias.
como ya les expliqué lo que eran las confluencias, que eran los puntos de mayor interés que nosotros vamos a buscar, porque son los puntos donde hay más confirmaciones del mercado, bien sea por un order block oculto, que lo vimos, que les expliqué lo que era. Para el que se le olvidó, decíamos que el order block oculto simplemente en los crash 300, los crash, perdón, en cualquier crash, su naturaleza son velas bajistas. Cuando vemos una vela alcista rodeada de mínimo dos velas bajistas, tanto en el pasado como en el presente, como podemos ver aquí, eso es lo que se denomina un order block oculto. ¿Qué hace el mercado? Simplemente llega, recoge la liquidez de ese order block oculto y reacciona. Se los voy a marcar para que vean que el mercado respeta mucho ese tipo de patrón. Marcamos desde el cuerpo, desde el cuerpo de la vela alcista hasta la mecha más alta. En este caso fue la siguiente vela bajista. Si hubiera sido la mecha, este, la mecha verde, perdón, más alta que la roja, marcamos la verde, pero como en este caso fue la roja, la marcamos, la tenemos presente para un futuro. ¿Qué hace el mercado? El mercado simplemente continúa su naturaleza, en un punto sube, recoge la liquidez de ese order flow oculto y simplemente lo respeta y reacciona. Si ustedes se ponen a revisar la gráfica tan siquiera 10 minutos, ustedes se ponen a buscar order block oculto del pasado y mirarlo en el presente, así como lo estamos viendo ahora, que eran del pasado y mirándolo en el presente, podemos ver que el mercado respeta mucho, ¿cierto? Entonces, eso es importante nosotros reconocerlo. El mercado continuó tendencia. ¿Qué hicimos nosotros? Listo. Entramos, nos dio profit, subió, volvimos a repetir, nos sacó en SL, listo. Cayó, no había sacado SL. Volvió a subir, nosotros teníamos que ver qué confluencia nosotros teníamos en todo este impulso que había hecho. Nosotros Buenas utilizamos, noches, José. Buenas noches para todos. Una buenas noches, consulta, José. Mauro. ¿Ese orden block oculto es en qué temporalidad que lo ves? ¿O es en cualquiera? De 5 minutos en adelante, pero De cinco. mientras la Y lo temporalidad que. es más alta, es mucho mayor el respeto por el parámetro. Ok, entendido. Vale, Listo, gracias, José. vale. Para empezar, esa es la primera que estamos viendo en una hora. Quizás nosotros bajando en temporalidades vemos que había más order block oculto donde el mercado respetó acá o respetó acá, quizás en un order block oculto, quizás fue un soporte o una resistencia del pasado que nosotros al trazar el Fibonacci nos da confluencia. ¿Qué quiere decir eso? Suponiendo que en el pasado, vamos a trazar un poquito más la línea, nosotros vimos que era que esa misma línea que está respetando acá, la respetaba en el pasado. Eso es una confluencia, simplemente una resistencia. Vamos a darla de temporalidad. Aquí nosotros le podíamos meter el Fibonacci para buscar confluencia. No les quiero hablar del Fibonacci actualmente porque el Fibonacci es una clase especial que vamos a hablar solamente el Fibonacci. Porque el Fibonacci no se trata simplemente de trazarlo por trazarlo. Nosotros tenemos que saber por qué el cada punto, el 78,6, el 61,8, el 50%, el 38,2, por qué son los niveles mágicos, cuál es el nivel de continuidad. Todo eso lo vamos a hablar en una sola clase. Por eso es que yo aquí no les quiero meter mucho el Fibonacci, porque eso lo vamos a explicar nuevamente en una clase. Porque si nosotros, por ejemplo, al trazar el Fibonacci, nosotros también podíamos ver que nos estaba respetando uno de los niveles mágicos en la misma resistencia que venía respetando anteriormente. Ya por ahí tendríamos dos confluencias.
¿Me entiendes? Poniendo en práctica o repasando lo que eran las confluencias. Anteriormente nosotros podíamos decir, que si yo trazo, qué sé yo, una línea de tendencia de resistencia alcista, que el mercado simplemente me podría respetar, podríamos entrar y qué cosas. Esos son confluencias, simplemente confirmaciones que nos va a hacer el mercado. Vamos a bajar un poquito más de temporalidades a ver qué más nos mostraba el mercado, dónde reaccionó o dónde había reaccionado. Bueno, sabíamos que aquí toda esta zona la había reaccionado por un order block oculto. Aquí se nos va a bajar un poquito ahí, porque no lo estaba tocando. Aquí, bueno, aquí simplemente hubiéramos aplicado Fibonacci, tomar los niveles, los dos niveles importantes, el Fibonacci, y ya buscar simplemente confluencia. Nosotros vamos viendo en temporalidad de a ver qué más confirmaciones simplemente podemos encontrar. Por eso es que es importante no correr detrás del mercado, sino simplemente saber hasta dónde nos puede llegar el mercado. Hablando del order block oculto, aquí, no, aquí nos trato de formar un order block oculto. Este es otro punto de interés que les voy a explicar ahora que lo estoy viendo. Cuando el mercado trata de subir, que nos deja estas velas pequeñas en comparación con estas velas grandes que vemos anteriormente, esto es otro tipo de order block oculto, estas velas pequeñas. Porque miren la comparación de estas velas pequeñas en comparación con todas estas velas anteriores grandes. Eso es considerado también un order block oculto donde nosotros simplemente tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que el mercado aquí trató de romper, no rompió, reaccionó con fuerza y rompió. Subió, hizo un pullback. El mismo soporte que no podía romper lo convirtió en una resistencia. Vemos velas pequeñas, podríamos decir que también hay un order block oculto. Lo tenemos en cuenta para el futuro. ¿Y qué hizo el mercado? Vea toda la subida que se llevó. Buscamos entradas por acá, no nos dio, sacó de CL, 5 velas, listo. Buscamos entradas por acá, nos reaccionó muy poquito, no nos dio profit, SL, buscamos nuevamente entrada. ¿Por qué? Porque estamos tomando como referencia los puntos clave o los puntos de interés. No es entrar por entrar al mercado. Porque si ustedes a mí me dicen, no, que yo entro por intuición porque el mercado está subiendo mucho, el mercado ya tiene que caer, yo les creo. Porque yo cuando empecé a, a estudiar análisis estructural, yo entraba por intuición. Yo veía que el B1 tenía 5 horas cayendo y decía, no, yo voy a entrar porque el mercado tiene que subir. Nada, no reaccionaba. Decía, no, que eso es manipulación, que el mercado tenía que haber reaccionado. Veía que el crash 300 tenía 2, 3 horas subiendo, no, el mercado tiene que caer. Entraba simplemente por intuición. Hasta que en algún momento yo dije, no, el mercado tiene que respetar cierto punto o parámetros para poder reaccionar. Yo en sí, yo estudié fue Forex, el mercado de Forex, pero lo que yo aprendí en el mercado de Forex es lo que yo apliqué en el análisis estructural de índice sintético. Yo no tuve un profesor de índice sintético, yo no tuve un profesor que me enseñara nada de índice sintético. A mí lo único que me enseñaron, soporte, resistencia, línea de tendencia, tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia de rango o lateralidad, que es lo mismo. Pero no, yo mismo, horas y horas de gráfica analizando, quemaba plata, sí, quemé mucho dinero. ¿Para qué? Mucho. Llegué a quedar endeudado en más de una ocasión porque yo decía, no, yo presto, mantengo un plan de trading, voy retirando y voy pagando. Me dejaba de llevar por mis emociones y perdía dinero. Me tocaba trabajar para pagar ese dinero y no fue una vez, fueron varias veces. ¿Por qué? Porque yo no simplemente no prestaba atención a los análisis estructurales, operaba simplemente por intuición
llevaba un SL, 2 SL, 3 SL, 4 SL, 5 SL y quería estar operando. No tomaba en cuenta que el mercado, bien sea en tendencia alcista o en tendencia bajista, el mercado siempre da oportunidades, pero simplemente hay que saber dónde entrar. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cuáles son los puntos mágicos o los niveles más importantes que el mercado nos puede respetar, donde hay más confluencia, a nosotros no nos importa llevar un SL, 2 SL, 3 SL. ¿Por qué? Porque el mercado en algún momento nos va a dar simplemente una caída. Ahí vamos a recuperar lo que llamamos de pérdida y aún así vamos a salir en ganancia. ¿Por qué? Porque estamos respetando nuestro punto de salida. ¿Y por qué lo estamos respetando? Porque sabemos que ya rompió el parámetro donde nosotros hicimos el análisis y vimos que podía reaccionar. Entonces, eso es importante saberlo. Por ejemplo, acá vemos una vela pequeña, otra vela pequeña, la tomamos en cuenta, vamos hacia el futuro, vea, el mercado no miente, la estructura no José, miente. José, cuando trazas esa línea en el order block oculto, la trazas arriba y abajo. O sea, ese son esa es tu El zona de cuerpo, reacción. donde está el cuerpo Ujú. de la vela, entre el cuerpo y la Por mecha, eso, arriba y abajo. entre O el, solo. no, yo trazo donde termina el cuerpo e inicia la mecha. Y mi zona de reacción es toda la mecha, donde termina la mecha Ya. más alta. Más alta, en este caso, es la vela roja o la vela Y ahí, bajista por ejemplo, es cuando tú pasas el valor de entrada y el de y salida. el SL y el DCL sería eso, o sea, ese ancho, pues. Sí, y si tú miras en velas Perfecto, qué desde bueno. un minuto, es eso. Este margen que está aquí son 3 velas, 4 velas, 5 velas, cuando mucho 6 velas, cuando mucho. Y eso es lo que te da el stop loss. Eso es lo que da Perfecto. el lector. Por eso que nosotros hicimos 3 velas de SL, 4 velas, 5 velas. O por ejemplo, yo en este caso, yo hubiera visto que el mercado iba por aquí, yo no, entrada directa. Entrada directa y yo hice la salida porque yo sé que lo que me queda de margen son 2 o 3 velas. Simplemente, en este caso, tomé por decirlo así, y vemos, me pasé, lo yo que me pasé, y vemos cómo lo respetó. Y No, generalmente lo haces en 15 minutos. mientras más alta sea la temporalidad, más respeto hay por el order block. Esto Por tiene eso, que ver. pero generalmente tú lo usas que en 15 o en 4 minutos. En 4 horas, perdón. No, en 4 horas yo simplemente busco lo que es, miro quién lleva la fuerza del mercado. Por ejemplo, Ok. este hubiera sido mi punto de entrada. Desde el cuerpo, del cuerpo y la mecha, hasta donde estaba la vela más alta. Mira toda la caída Perfecto, sí. que se Perfecto. quedó. Volvió a subir. Ah, si hubiera subido hasta acá arriba, hubiéramos repetido el parámetro de entrada porque aún no rompe ese order block oculto. En este caso, ¿qué hizo? Se fue antes. Pero acá donde hace estas reacciones, tú también buscas confluencia con Fibonacci, quizás en 5 minutos, por aquí de haber un order block oculto que haya respetado y simplemente haga reacciones. Vamos a ver en 5 minutos qué nos muestra. Vamos a ver que se va muy atrás. Entonces no es simplemente entrar al mercado, perdón, por querer entrar. Es simplemente saber por qué vamos a entrar y hasta dónde vamos a aguantar y por qué simplemente vamos a aguantar. Por ejemplo, aquí teníamos un order block oculto, dimos 5 velas. Vea, aquí no, yo creo que no hubiera sacado SL o no, si le hubiéramos dado 5 velas o se nos hubiera ido en la sexta vela, en este order block oculto. Pero vimos que la primera reacción que hizo lo respetó, que es esta vela pequeña que está aquí. Lo hubiéramos tenido en cuenta, nos hubiera dado
una buena caída. Entonces, eso es lo que yo trato de explicarle, de que el mercado, bien sea en tendencia alcista o tendencia bajista, el mercado siempre nos va a dar entrada. Solo que cuando está en retroceso es un poquito más complicado porque simplemente rompe muchos parámetros. Tal, si en el retroceso tiene 4 parámetros del pasado, puede romper los 3 primeros parámetros y en el cuarto es el que va a respetar y va a continuar la tendencia alcista, porque eso muchas veces pasa. Nosotros entramos, como nos ha pasado entre ayer y hoy, que entramos, nos respeta el parámetro, sí, pero simplemente nos pasa, como podemos ver acá, nos da una reacción muy pequeña. Por ejemplo, como en este caso, aquí tenemos un order block oculto, vemos que aquí nos dio una reacción muy pequeña. Suponiendo, volvemos a entrar, no respeta, y si tiene 4 puntos de interés y va a respetar, es el último, no importa que aquí tenga 2, 3 order block, lo va a romper y va a respetar el último. Y es donde va a continuar la tendencia. Por eso es importante nosotros saber dónde entrar y dónde salir. Por eso les digo, un SL no afecta, 2 SL no afecta, 3 SL no afecta. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el movimiento o la tendencia mayor del mercado es bajista. Ustedes simplemente tienen que esperar a que el mercado vuelva a entrar en el parámetro, entran, respeta el parámetro de continuidad y ¿qué hace el mercado? Ahí se va con ustedes al fondo. Por eso es que yo digo, tiene margen de caída, tiene margen de caída. Hemos llegado muchas veces al take profit, muchas veces simplemente se nos regresa. Nos da un buen profit, sí, pero también se nos regresa, pero no salimos en pérdida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber de, de controlar. De que si nosotros le vamos a dar 5 velas, 6 velas, 7 velas, inclusive 10 velas a una entrada de Crash 300, eso es un SL muy pequeño. Cuando nosotros le hacemos un buen análisis estructural, vemos que tenemos la fuerza a favor, vemos que tenemos buena confluencia, que tenemos un order block oculto, nos puede hacer un pullback, tenemos Fibonacci, tenemos línea de tendencia. Mientras más confirmaciones tengamos en ese punto, más seguro vamos a estar de, de nosotros entrar. Por ejemplo, la última entrada de Crash 300 que yo les mandé de 5 velas, se nos fue a la séptima vela. Pero ¿qué hice yo? Yo no la cerré, yo más bien le hice una reentrada, porque ya yo estaba seguro de que ese parámetro era un parámetro importante. Como te dije, Mauro, lista la tarea de la cuenta de fondeo, ya no la toquemos más hasta mañana después de las 7 que pasa la vela diaria, porque ya estábamos seguros de, de ese parámetro. Nosotros no entramos por intuición, entramos porque simplemente le hacemos el análisis estructural. ¿Alguien tiene una pregunta? Puede hablar, encender el micrófono. José, cuando, cuando tú dices que tiene recorrido, en qué, o sea, cómo lo observas? ¿Cómo te das cuenta que, por ejemplo, va a caer 60 pips? Pues fácil, porque suponiendo, nosotros sabemos que sin importar el movimiento que lleve el mercado, suponiendo, Ujú. nosotros agarramos esta entrada, la analizamos desde arriba, agarramos el order block oculto, sabemos que iba a caer, cuando empezaba a caer, nosotros listo, aseguramos ganancias, deben correr parciales con SL a precio de entrada, si el mercado se nos regresa, vamos a repetir la Ya entrada, si aseguramos. continúa, ya sabemos hasta dónde nos puede llegar. ¿Qué buscamos nosotros? Un order block por acá, por esta zona, Ah, una está mitigación, bien. una mitigación del gas, un gas, perdón, que el mercado tenga que bajar a, a rellenar, como en este caso. Claro, Aquí se ve claro. como la especie de un gas. Espérate, lo agrando un Ujú. poquito. Aquí, como un gas, no sé qué sería esto, en un minuto. Y Sí, nosotros, hubo un salto ahí.
Sí. Otra cosa, nosotros vemos, por ejemplo, si trazamos una línea de tendencia, nosotros ya podríamos proyectar hasta dónde podría caer el mercado. Por acá teníamos un order block, porque así como sube a recoger liquidez en los order blocks de arriba, también cae a recoger order block en la parte de abajo. Puede ser un order block, bien sea común o un order block oculto, bien sea Sí, que, a mitigar un y que gap, el bien mercado sea siempre se mueve en zona de oferta hacia zona de demanda, zona de siempre. oferta y Y esa es demanda. la que estás buscando, claro. Entonces, aparte tenemos una línea de tendencia. Nosotros facilitamente que hubiéramos dicho, listo, el mercado podría llegar hasta acá, que ves justamente, llegó hasta ahí, o si abajo otro poquito podría llegar hasta acá. ¿Qué íbamos a hacer Ujú. nosotros si en dado caso de que el mercado simplemente nos hace un rompimiento de esa línea de tendencia? Nosotros vamos a esperar el retroceso, para ver El pullback. qué patrón nos dejó aquí un order block oculto. Quizás si nosotros trazamos una línea de tendencia, tengamos confluencia, quizás tenemos un nivel mágico del Fibonacci que nos marca la zona, sin contar que ya nos hizo un quiebre. Buscamos simplemente un pullback para que haga el mercado, respeta y reacciona. Eso es lo que simplemente hacemos nosotros, buscar confirmaciones en el mercado, no entrar por intuición, porque el mercado lleva un retroceso largo, no entrar porque llegó, que sí tiene que reaccionar, sí o sí tiene que reaccionar, no, vamos a entrar porque nosotros estamos viendo que tenemos una confirmación. Lo que yo les estoy explicando aquí, créanme que no le han explicado en otra parte. Porque ni siquiera yo, que yo pagué academia, a mí me enseñaron a analizar el mercado de esta manera. Todo el análisis estructural que yo aprendí, lo aprendí solo. A mí me enseñaron tendencia, lateralidades y ya, soporte, resistencia, o sea, lo básico, para analizar cualquier mercado, bien sea binaria, bien sea Forex, bien sea índice sintético, X cosas. Pero yo lo que José, les estoy enseñando es y en Forex prácticamente aplicas esto también o en Forex si no? en Forex, No, en lo Forex se dan aplico, también los order block ocultos. sí, pero es un poquito más complicado por lo Y fundamental. respeta. Sí, respeta, pero aplicando mucho Fibonacci. Oye, qué bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Nos quedan 3 minuticos. Sí, José, yo tengo una pregunta. Pero quisiera que me lo explicaran más como para la parte de 1000, que veo que me ha pasado en varias ocasiones y quisiera entender algo. Eh, Sabemos que cuando hay una tendencia alcista, el mercado deja altos más altos, ¿cierto? Más alto, correcto. Pero muchas veces en esa misma tendencia sucede que hay un alto más bajo, Es ¿cierto? Y lo- digamos que uno empieza a identificar que puede haber un cambio de tendencia, Así como pero como aquí, por ejemplo, viene haciendo bajo más bajo, ¿cierto? exactamente, pero digamos en tendencia alcista, ¿cierto? Sí. Pero y uno ve que Bunmil inmediatamente se dispara nuevamente. ¿Cómo puede identificar uno que esa tendencia va a seguir subiendo sabiendo que es un alto más bajo? Por lo mismo que acabé de explicar, tiene que saber identificar en una temporalidad alta quién lleva el movimiento del mercado, o sea, quién lleva la fuerza a favor. Boom Mill sabemos que lleva la fuerza a favor en tendencia alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Nosotros simplemente vamos a esperarlo en los puntos clave. Por ejemplo, cuando apliquemos el Fibonacci, le voy a enseñar una estrategia que van a poner en Ok, práctica y yo sé que les va a servir de mucho. En este caso, bueno, aquí había roto el 23 de Fibonacci, que era continuidad, bajó y después se disparó. Inclusive aquí lo estaba esperando en uno de los niveles mágicos del Fibonacci para mandar a entrar, porque aquí en temporalidades mínimas
tenía confirmaciones. Y en temporalidades altas, me marcaba Fibonacci. Estaba esperando para entrar al 50, pero se nos fue muy arriba. Quizás si hubiera bajado un poco y hubiera mandado a entrar. Entonces lo que usted quiere saber es que el mercado viene en retroceso y de repente se dispara, ¿cierto? Como ejemplo, lo hizo Así es. acá. Venía en retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Llegó un momento que hizo el mercado, reaccionó, se fue a la luna de una. Y si vemos dónde reaccionó el mercado para volver a repasar lo que acabé de explicar en los order block ocultos, vemos que el mercado se fue de aquí, vemos que estaba llegando, ya, ahí, vemos que el mercado estaba llegando a un order block oculto. Bajó, se posicionó, agarró fuerza en la zona de liquidez, porque acuérdense que nosotros vamos a buscar entrada en los puntos clave, que son los puntos de donde hay mayor liquidez. Agarró fuerza en este order block oculto y simplemente se disparó, volvió a caer, volvió a respetar y simplemente volvió a subir. Si no hubiera roto, hubiéramos buscado puntos por debajo, pero puntos de interés. No vamos a entrar por entrar. Eso era como lo que les estaba explicando, que aunque el mercado hace un retroceso, dentro del retroceso hace una tendencia interna. Si el mercado, en este caso el boom 1000, es en tendencia alcista, los retrocesos los va a hacer tendencia bajista. Y así son todos los índices. Simplemente hay que saber diferenciar quien lleva la fuerza en la temporalidad Ok. alta y diferenciar una tendencia interna a una externa. Porque si nosotros hubiésemos metido venta, porque vemos que el mercado va haciendo bajo más bajo, el mercado simplemente nos juega una mala jugada, por decirlo así, por nosotros no saber identificar y se nos va. Entonces sería todo. Ya me quedan menos de 20 segundos, así que me despido de usted. Muchas gracias a los que se conectaron. Esta clase sí la dejé grabada, se las voy a compartir para que el que no la pude escuchar bien o quiera repasar algún punto, simplemente la repase. Así que hasta mañana. Muchas Feliz noche a gracias. todos.